Este programa está auspiciado por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, que tiene su sede en la calle Santa Fe 11 y atiende en los horarios de lunes a viernes de 9 a 23 horas. Estimado doctor Facundo Trota, es un honor y una alegría para este programa Vivan los Derechos Humanos, que tiene 15 años de duración, entrevistarlo en ocasión de recordar anticipadamente los 10 años de la mega causa La Perla. Le solicito que le dé un panorama al ciudadano común de qué fue la mega causa La Perla, por favor. Bueno, ¿qué tal, Cecilio? Que tenga buen día usted. Bueno, el año que viene se va a cumplir un nuevo aniversario de aquella histórica sentencia que tuvo nuestra provincia, que la conocemos popularmente a esa causa como la mega causa La Perla. ¿Por qué? Bueno, por la trascendencia del juicio, junto con el juicio a la ESMA y el juicio a las juntas militares. Estamos hablando de los 3 juicios más grandes que ha tenido nuestro país. En el caso de la mega causa La Perla, fue una causa que tuvo una duración de 3 años y 9 meses, declararon 581 testigos y encontraron respuestas después de muchos años, más de 700 víctimas, de las cuales lamentablemente más de la mitad fueron asesinadas y la gran mayoría de las personas asesinadas se encuentran aún hoy desaparecidas. Se juzgó en esa gran causa la responsabilidad penal de 43 acusados, de los cuales 28 fueron condenados a prisión perpetua y 10 personas a distintas penas de prisión que fueron desde 5 años, en fin, distintas penas temporales. Hubo además 5 personas que fueron absueltas, así que bueno, esto prueba que cuando llevamos a cabo estos juicios lo hacemos con las garantías del debido proceso, y si el tribunal entiende que la prueba no fue suficiente para condenar a una persona de hechos tan graves como son los crímenes de lesa humanidad, bueno, tienen el derecho a que finalmente ese tribunal resuelva la absolución, como también nosotros tenemos posibilidad, desde el punto de vista del Ministerio Público Fiscal, de cuestionar esa absolución, y los acusados que fueron condenados también de cuestionar esas condenas y poder ir a las instancias superiores. En definitiva, todo lo que signifique estar acusado por un hecho delictivo, con las garantías del debido proceso, cuestionar las decisiones que se adoptan. Nosotros siempre decimos que juzgamos los responsables de los crímenes con las garantías que justamente estos acusados y condenados en gran medida no le dieron a las víctimas del terrorismo de Estado. La trascendencia de este proceso fue también porque nos permitió conocer cómo operó el terrorismo de Estado en su máxima expresión en nuestra provincia. Juzgamos hechos que se cometieron entre marzo del año 1975 y diciembre del año 1978, o sea, por primera vez juzgamos hechos que se habían cometido un año antes del golpe cívico-militar. Quedó acreditado que el terrorismo de Estado en nuestra provincia, como ocurrió a lo largo y a lo ancho del país, comenzó a operar bastante antes del golpe del 24 de marzo de 1976. Por otra parte, me parece trascendente este proceso porque por primera vez juzgamos el robo de niños, me refiero al hijo de Silvina Paroy y Daniel Orozco, nieto de Sonia Torres, y también juzgamos hechos de abuso sexual, violación, tormentos seguidos de muerte, homicidios, la usurpación de la empresa McKentor, en fin, un proceso sumamente trascendente que significó
bueno, un acompañamiento, me parece, muy importante de la ciudadanía de Córdoba, diciendo presente en ese tan trascendente día de justicia que significó esa sentencia en el año 2016. Este juicio fue filmado y los registros fílmicos, así como las versiones taquigráficas de los testimonios de la sentencia, fueron declarados patrimonio cultural de nuestra provincia y se encuentran disponibles para la ciudadanía. Entiendo que la sentencia ha trascendido, obviamente, no nuestra provincia. Ese día yo recibí llamados incluso hasta medios internacionales por la importancia que tuvo este proceso. Me parece que finalmente lo último que quisiera destacar es que el Tribunal Oral por primera vez condenó aplicando la figura de la desaparición forzada de personas a de muerte, que tiene mucha trascendencia porque significa que esos delitos se continúan cometiendo en la actualidad y generan una serie de obligaciones a los integrantes del sistema de administración de justicia en torno a la necesidad de buscar a los restos de los desaparecidos, porque este delito se sigue cometiendo hasta que no aparece el resto de la persona desaparecida. Doctor, siguiendo con este tema, ¿usted se ha enterado de que el intendente y el gobernador de Córdoba quieren asfaltar el camino que se llama el camino de Yoxina, que atraviesa la reserva del Tercer Cuerpo, uniendo la ruta E55 con la autopista Carlos Paz, violando una resolución que determina que las 30, 50 o 100 hectáreas del Tercer Cuerpo son inviolables, porque se sospecha que en los terrenos del Tercer Cuerpo están las fosas comunes de Menéndez. Sí, yo el conocimiento que tengo es conocimiento de lo que ha sido público, digamos, en los medios periodísticos, de la ampliación, creo que se refiere a eso, Salguero, de el segundo anillo de circunvalación sería. En principio no tenemos todavía nosotros en la causa cuál sería este nuevo trazado, que como bien indica, parecería que va a transcurrir por el campo de guarnición militar Córdoba, pero hay que dejar en claro que si bien el campo de guarnición militar Córdoba es un lugar en el que se sospecha y hay hipótesis de enterramientos clandestinos, no es que ese enterramiento clandestino haya ocurrido absolutamente en todo el campo de guarnición militar Córdoba. Nosotros tenemos sospechas de lugares puntuales donde se pueden haber llevado a cabo esos enterramientos, incluso el equipo argentino de antropología forense ha venido trabajando ya en otros lugares o en muchos lugares dentro del campo de guarnición militar Córdoba, y hasta ahora los resultados han sido negativos. El año pasado incluso mismo tuvimos un lugar específico identificado como posible sospechoso de enterramientos clandestinos, y lamentablemente el resultado fue negativo. De manera tal de que en la medida en que no conozcamos formalmente en el expediente cuál es ese trazado que en definitiva se va a llevar a cabo, y analizar si ese trazado puede repercutir en algún lugar de enterramiento clandestino, no puedo decirle yo si efectivamente eso puede afectar a las investigaciones. Sí debo declarar que en principio, si es por el camino del que se habla, ¿no? Por eso digo todo hipótesis, ¿no? Porque no tengo formalmente todavía en conocimiento cuál es el lugar. Bueno, no
no estaríamos cerca de posibles hipótesis de enterramientos. Esto es sin perjuicio doctor, de que siempre, cada vez que se toman medidas en el campo de guarnición, bueno, se toman todas las precauciones necesarias a los fines de descartar de que cualquier tipo de interferencia no puede afectar los posibles enterramientos clandestinos que pudiera haber en esos terrenos. doctor, le pregunto si tiene conocimiento de que alguno de los 48 criminales terroristas de Estado se arrepintió de sus crímenes y de las torturas que realizó. ¿Usted me refiere a las personas condenadas en la media causa de la Perla? Exactamente. Sí, mire, bueno, en realidad, usted ha seguido los juicios y lo sabe tan bien como yo. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de arrepentimiento de ninguno de los acusados, no solamente en la media causa de la Perla, sino en las más de 15, 16, 17 juicios que hemos tenido en nuestra provincia, ¿no? Porque hemos destacado nosotros que, bueno, se va a cumplir el año que viene un aniversario de esta importante causa que conocida como la media causa de la Perla, pero debemos de decir que ya el año 2008 venimos llevando a cabo procesos en nuestra provincia que ya superan los 16 juicios. Hemos tenido la causa Menéndez 2, otra causa conocida que ha sido también muy trascendente porque se conocía como el juicio de la UP1, que era la causa Videla, que fue la segunda condena que recibió Videla allá por el año 2010. Y bueno, y continuamos en la actualidad con este proceso. De hecho, estamos en este momento en el Tribunal Oral número 3 sustanciando un desprendimiento de esa causa Videla, donde estamos juzgando la responsabilidad de quien se desempeñaba como teniente, me refiero al teniente Quiroga, y a Salgado, que era un personal del Departamento de Informaciones. Estas personas en su momento fueron absueltas, hubo modificaciones por las cámaras Federal de Casación y por la Corte Suprema que ordenaron hacer un nuevo juicio respecto de la situación de estos dos acusados, que es lo que estamos tramitando. En todos y cada uno de estos procesos nosotros nunca hemos escuchado ningún arrepentimiento de los acusados, ninguna manifestación que nos indique o que nos den la pauta que se preocupan porque podamos encontrar los restos de los desaparecidos para devolver a los familiares justamente los restos de sus seres queridos, que hace tanto que los están buscando. En fin, no hemos podido tener la posibilidad de escuchar un arrepentimiento por parte de los acusados. Doctor, ¿usted conoce que ha fallecido en la cárcel el genocida Héctor Vergés, a quien se lo condenó por ser el jefe del Comando Libertadores de América en la época en que Menéndez, antes del golpe, organizó lo que acá le decían las 3A y que puso como jefe a Héctor Vergés, que no se arrepintió y que no quiso dar la identidad de los 45 militantes peronistas que él secuestró, torturó e hizo desaparecer en el campo de la Ribera en enero de 1976, en lo que él llama en su libro La Noche de los Moncholos. Así es, Cecilio. Vergés tampoco se arrepintió. Yo le diría, Cecilio, que incluso Vergés, como bien lo indica usted, estuvo al mando del Comando Libertadores de América, que fue la versión de la 3A en Córdoba, y tuvo un rol protagónico antes de que
Menéndez hiciera cargo del tercer cuerpo de ejército, porque recordemos que Menéndez asume como jefe del tercer cuerpo de ejército en octubre del año 75, pero Vergés ya a fines del año 74 había ya venido a Córdoba y empezó a construir con personal del Departamento de Información y personal civil de inteligencia este grupo parapolicial y paramilitar que llevaba a cabo los crímenes, y fueron todos aquellos delitos que se llevaron a cabo en el marco, o en el año mejor dicho, 1975. Luego ya en enero de 1976, él es el que le sugiere incluso a Menéndez utilizar el campo de la Ribera, que era una cárcel militar, para ser destinada como un centro clandestino de detención, donde se iba a desempeñar un grupo de interrogadores detenidos. Digamos, para que se entienda, un campo de concentración donde iba a operar un grupo de interrogadores, torturadores y asesinos, que finalmente fueron los que tuvieron intervención en lo que usted denomina muy bien como el procedimiento de los Moncholos, que él lo cuenta en ese libro Yo Fui Vargas, donde describe cómo de manera sincronizada personal militar, contando con colaboración también de la policía de la provincia de Córdoba, llevaron a cabo distintos procedimientos sincronizados, que significó la detención de un número importante de víctimas militantes del peronismo, que fueron secuestradas, asesinadas y se encuentran desaparecidas. Doctor, entonces el responsable sería López Rega y el brigadier Lacabane. Bueno, surgía de las mismas expresiones formuladas por Joffrey Vargas, que él es enviado aquí por la ortodoxia peronista, y que justamente pusieron a disposición, Lacabane puso a disposición de él todo lo que era el sistema represivo clandestino que venía llevando a cabo ya la policía de la provincia de Córdoba. Claro. Entonces, doctor, podemos deducir que a partir de el operativo Independencia, cuando Isabel Martínez declara el estado de sitio, acá se concreta a través del brigadier Lacabane, con la complicidad del cardenal Primatesta y el comandante jefe del tercer cuerpo de ese momento, la aplicación del terrorismo de Estado en lo que se llamó el operativo del Plan Cóndor. Sí, efectivamente, Cecilio. Es evidente que de las distintas investigaciones hemos podido reconstruir cómo operó el terrorismo de Estado por lo menos un año y un par de meses más antes del golpe cívico-militar del año 1976, y que en este sentido, siendo terrorismo de Estado, los crímenes se llevaban a cabo contando con instrumentos del Estado, herramientas del Estado, establecimientos del Estado y funcionarios públicos pagados por el Estado. O sea, esto está claro. Y además que esto era una actividad sincronizada con las fuerzas de inteligencia de los países limítrofes, ¿no es cierto? Es decir, las conexiones entre las fuerzas de inteligencia de Argentina, con Chile, con Paraguay, con Uruguay, en fin, con los distintos dictaduras cívico-militares que tenía lo que es Sudamérica, está absolutamente probado por distintos expedientes y causas judiciales que hemos tenido en nuestro país. Exactamente. Ahora, doctor, yo tuve la oportunidad en YouTube de ver un video donde se le hace una entrevista al señor Manzanelli. No sé si tuvo la oportunidad de verlo, donde él
está preso y dice, reconoce que él no había soñado llegar a los 75 años y que la mujer que los viene a visitar todos los domingos le reitera permanentemente que tiene que hablar, que tiene que decir toda la verdad de lo que vivió, de lo que hizo, y que se tiene que arrepentir si no quiere ir al infierno. No, yo no me acuerdo del video, Cecilio, y la última parte como que no lo pude escuchar. Sí le puedo decir que Manzanelli fue uno de los que conformó un grupo en el cual también estaba Barreiro, estaba Romero, alias Palito Romero, y Herrera, me acuerdo. Ellos fueron los que dijeron que querían, digamos, poner en conocimiento de algunos lugares donde ellos sospechaban que pudiera haber enterramientos clandestinos. Y en ese sentido señalaron distintos lugares, de los cuales esto fue en pleno transcurso de juicio, si no mal recuerdo, en el año 2014, que justamente coincidía con el Día de los Derechos Humanos. Y bueno, nosotros pudimos llegar al lugar. Finalmente este lugar ya era un lugar en que venía trabajando el equipo argentino de antropología forense. Me refiero a los hornos ubicados en proximidad de la estancia de la Ochoa, que era la estancia que tenía utilizaba de descanso Luciano Benjamín Menéndez. Y en estos hornos había justamente los restos de desaparecidos. Ahí Manzanelli dijo que él recordaba que en uno de esos hornos había, digamos, arrojado, ocultado restos de desaparecidos. Había dado una serie de nombres, que había indicado 17 personas, que algunas podrían estar en este lugar, y justamente eso coincidió con 4 personas que él nombró, que habían sido secuestradas en diciembre del año 75, habían sido asesinadas y se encontraban desaparecidas. Esto le da la pauta de que ellos efectivamente conocían el lugar, conocían los lugares en los que se han llevado a cabo enterramientos clandestinos, pero claramente que esta manifestación que dieron a nosotros no nos significó un descubrimiento, porque eso era una actividad que ya estaba llevando a cabo el equipo argentino de antropología forense, que ya había encontrado los restos de los desaparecidos. Pero sí nos daba la pauta que al haber manifestado el lugar y haber manifestado este nombre, yo les indiqué que más de la mitad de 700 víctimas, o sea, más de 350 víctimas habían sido asesinadas y la mitad de eso habían sido desaparecidas, que el acusado Manzanelli nos haya dado el nombre de 17 personas, de las cuales justo coincidía que 4 que mencionaba se encontraban ahí, nos daban la pauta que efectivamente yo tenía conocimiento de los enterramientos clandestinos, las personas que habían asesinado y que habían hecho desaparecer. Pero esa declaración de Manzanelli quedó solamente en eso, y después nunca más recibimos ningún tipo de manifestación de ningún imputado que nos pudiera dar indicaciones de posibles enterramientos clandestinos, o del rol que llevaron a cabo, o el proceder que tuvieron en la última dictadura cívico-militar. Ahora, doctor, con respecto a San José de la Quintana, ¿de qué se trata? Bueno, José de la Quintana, nosotros tenemos ahí, obviamente, digamos, distintas víctimas que han estado detenidas en este lugar, y también hay denuncias donde existen sospechas de posibles enterramientos clandestinos. Hemos llevado a cabo distintas actividades en búsqueda de esos restos en distintos lugares que se indicaron, pero hasta ahora los resultados han sido negativos. Tenemos una causa que estamos investigando donde justamente se analiza el rol que se llevó a cabo en José de la Quintana en cuanto, bueno, otro de los lugares que formaban parte del sistema represivo que se aplicó en Córdoba, muy vinculado a gente de las proximidades, ¿no?, de la zona,
que fueron llevados a este lugar, detenidos y sometidos a torturas. Ahora, doctor, la familia Piotti tiene varios familiares víctimas del terrorismo de Estado, y es para informarle a la población que el 9 de enero del 26 se van a cumplir 50 años de la desaparición de María del Carmen Sosa de Piotti, que fue secuestrada por Héctor Vergés el 9 de enero, llevada a la ribera, torturada, fusilada y tirada al dique San Roque. Nosotros somos querellantes en la causa por los enterramientos clandestinos, y estamos buscando que algún indicio nos permita recuperar los restos humanos y darle cristiana sepultura. Yo lo que le quería preguntar es si usted tiene conocimiento de que el equipo de antropología forense está desarrollando una investigación con una empresa israelí en el Campo de Mayo. No, Cecilio, la verdad que de eso le pido disculpas, pero no tengo información. Bueno, porque el conocimiento que tenemos es que hay una empresa israelí que ha logrado fabricar detectores de restos humanos hasta 2 kilómetros de profundidad, y que los utiliza el ejército de Israel en Alemania, en Italia, en España, y ahora se ha logrado contratarlos, y hace un año que están trabajando en Campo de Mayo. Bien. Nosotros con el equipo argentino de antropología forense utilizamos un sistema de búsqueda satelital que lo conocemos como LIDAR, que bueno, realiza justamente una fotografía, pasa por un espacio grande de suelo y realiza como una fotografía, si se quiere, como una especie de filmación, y permite detectar movimientos de suelo. Entonces, en virtud de ese tipo de movimiento de suelo, de cuál es la forma en la que tiene ese movimiento de suelo, se empieza a llevar a cabo distintos análisis por parte de las personas técnicas del equipo argentino de antropología forense para establecer posibles hipótesis de enterramientos clandestinos. Ese es el sistema que nosotros hemos utilizado aquí en Córdoba, y es el que nos ha dado una serie de pautas, una serie de elementos para poder llevar a cabo distintas búsquedas de posibles enterramientos clandestinos. Bueno, esa empresa israelí participó en la búsqueda del submarino San Juan. Ah, mire. Y gracias a esa empresa y otras empresas rusas, norteamericanas, etcétera, se logró detectar dónde estaba el submarino. Sí. Que estaba a 600 metros. Y ahora
los familiares quieren recuperar los restos de los 44 submarinistas y enterrarlos cristianamente. ¿Por qué? Porque el señor Mauricio Macri ocultó sistemáticamente la investigación del submarino San Juan. Bueno, no sé si tiene algún tema para agregar. Lo escuchamos, doctor. Bueno, Cecilio, no, simplemente agradecerle el llamado, que es importante que a cada tanto reflexionemos sobre los avances que vamos teniendo en el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad. En Córdoba tenemos juicios que estamos llevando a cabo en la actualidad y hay muchas causas todavía en la instrucción donde estamos investigando justamente crímenes de lesa humanidad para seguir dando la respuesta a las víctimas, para que los acusados den cuenta de los crímenes que han cometido, en fin, para seguir avanzando en este proceso de memoria, verdad y justicia. Así que agradecerle a usted el llamado porque significa dar a difusión la importancia del rol que cumple nuestro Estado justamente en el juzgamiento y en su caso con los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la última dictadura cívico-militar. Doctor, en nombre de la Mesa de Trabajo de los Derechos Humanos queremos invitarlo a la gran movilización que vamos a hacer en agosto del 26 en el Parque Sarmiento para recordar y festejar lo que nosotros consideramos un triunfo popular que por primera vez en la historia de Córdoba se logró condenar a cadena perpetua a un jefe militar de ideología católica fascista, como fue el criminal de guerra y terrorista de Estado Luciano Benjamín Menéndez. Este personaje ha llegado a ser como el gobernador Reinafé, que en el siglo pasado, el 18, asesinó al gobernador de La Rioja, Facundo Quiroga, cometiendo un crimen de lesa humanidad. En ese momento no existía la caracterización de crimen de lesa humanidad, pero de todas maneras fue juzgado y condenado a fusilamiento en Buenos Aires por la justicia federal de ese momento. Él y sus hermanos pagaron con el crimen de lesa humanidad que realizaron contra el gobernador legítimo de La Rioja, Facundo Quiroga. Bueno, Cecilio, le agradezco el llamado y bueno, avíseme cuando se lleve a cabo la actividad, que con todo gusto voy a participar. Bueno, usted va a estar en el palco con el doctor benemérito juez federal Jaime Díaz Gavier. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, Cecilio. Que ande bien. Abrazo.